Feel it inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este maravilloso espacio enfocado y orientado para todos nuestros clientes. Hoy tenemos una tarde maravillosa con dos invitados muy especiales. Les recomiendo que en esta horita que vamos a compartir, ustedes saquen el mayor provecho y nos compartan todas sus inquietudes acerca de este tema maravilloso. Continuidad del negocio. Y sobre todo, cómo nuestras herramientas tecnológicas son un habilitador para proteger nuestros negocios. Es así como proteger un negocio, rehabilitarlo o reinventarlo cuando se necesita, entender el negocio desde su modelo, replantear las estrategias y focalizar nuestras acciones para anticiparse a lo que pueda ocurrirle a esos elementos habilitadores de nuestro negocio. Y lo más importante, tomar acción sobre estos. Son fundamentales para entender qué significa continuidad en los negocios. Así, entendiendo esto, logramos un paso maravilloso y es ¿cuál? Saber que continuidad del negocio no es un asunto de probabilidad, es un asunto de entender cuál es el impacto que tienen las acciones que hacemos o que dejamos hacer en todos nuestros grupos de interés. Esta tarde tenemos dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Ana María Corrales. Ana María, ella es gerente de desarrollo de negocios e innovación de Smart IT Solutions. Una persona tremendamente calificada. Ella es especialista en administración y gerencia de sistemas de gestión de calidad. Tiene un MBA de INCAE Business School. Actualmente también está doctorando en administración de las organizaciones en la Universidad de La Sabana. Es una consultora organizacional con más de 16 años de experiencia desarrollando actividades relacionadas con implementación de sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información, continuidad del negocio y resiliencia organizacional. En muchísimos sectores, financiero, energético, oil and gas y retail. Muchísimas certificaciones también aquí con nuestra amiga Ana, en MBCP, continuidad del negocio, COREM, COVID 2019 Foundation, en ITIL y en muchísimas otras. Por otro lado, tenemos a nuestro amigo Óscar Ávila. Óscar, ingeniero industrial, magíster en ciencias económicas, certificado de PMP, CBCP, especialista en administración y gerencia de sistemas de calidad, con muchísima experiencia liderando equipos de trabajo para la implementación
mantenimiento, seguimiento y control a sistemas de gestión, según muchísimos estándares, ISO 27001, gestión de seguridad de la información, ISO 22301, gestión para la continuidad del negocio, ISO 31000, gestión de riesgos, NFPA 1600, manejo de desastres, emergencias y manejo de programas. Oscar tiene una experiencia de más de 15 años en consultoría, asesorías, auditorías, pruebas y formación en gestión de crisis, continuidad de negocio y resiliencia organizacional a empresas del sector público, energético, oil and gas, servicios, construcción, entre muchas otras. Mi nombre, Héctor Mauricio Murillo, soy el gerente de operaciones regional de esta maravillosa compañía Internexa, responsable por la operación de todo nuestro portafolio a nivel regional, toda la línea de todo lo que es portafolio de conectividad, plataformas, telco y además. Muy buenas tardes para todos ustedes, un saludo muy especial para todos quienes esta tarde nos acompañan desde muchísimas geografías. Muy buenas tardes para ti, Ana María, muy buenas tardes para ti, Oscar, bienvenidos a este espacio. Muy buenas tardes, Héctor, muchas gracias. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo están? Buenas tardes, Oscar, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, entonces dando entrada a este espacio, Anita, quisiéramos entender por qué es importante aquello del BCP y sobre todo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de planes de continuidad de negocio? ¿Qué es continuidad de negocio? ¿Qué no es continuidad de negocio? ¿Y por qué deberíamos tomarnos en serio un plan de continuidad de negocio? Y quisiera preguntarte a ti, Oscar, ¿cuál es el impacto de los planes de negocio en las organizaciones y cómo ellos se articulan en un ecosistema social del cual hacen parte las mismas? Adelante, mis amigos. Gracias, pues bueno, el impacto que tiene es bastante fuerte y es un tema social, ¿no? Si vemos la norma, la 22301, es de la familia de la seguridad societaria. Ya nos está diciendo que esto es un tema de seguridad en comunidad, en sociedad, no solamente la empresa, cómo se protege a sí misma, sino que tiene que ver en 360 grados, tiene que ver hacia adentro, tiene que estar pendiente de sus vecinos, tiene que estar pendiente de la cadena en la que está viviendo. Entonces, como nos damos cuenta, y lo estamos viviendo ahorita con el paro, con el COVID, con todas estas situaciones, de que vivimos en un mundo sistémico, somos un ecosistema de empresas. Cuando tenemos una estrategia de continuidad, no es solamente pensar en nosotros, cómo mantenemos la entrega de los productos y servicios a nuestros clientes, sino también de qué manera nuestros proveedores pueden ayudarnos, pero a su vez nosotros somos proveedores de otras empresas también. Y no solo esto, si no tenemos una estrategia de continuidad, un plan de continuidad bien fundamentado, nuestros empleados, sus familias y demás empiezan a verse afectados, nuestros vecinos y otras cadenas que se jalonan de la empresa que no se perciben directamente. Entonces, la continuidad de negocio es totalmente armónica con este ecosistema y debemos tener una responsabilidad de empresa que va más allá de nuestras fronteras y tenemos que pensar que en realidad impactamos mucho más allá de lo que creemos. Entonces, un plan de continuidad bien montado, no le estamos dando continuidad únicamente a nuestro cliente, a nuestra empresa, sino a muchas familias y muchas otras empresas que están interrelacionadas en nuestra cadena. Muchísimas gracias, Oscar, muy amable. Efectivamente, cuando entendemos continuidad del negocio, no estamos abordando solamente la continuidad de la empresa como un ente aislado de la sociedad. Estamos hablando de cómo, garantizando la continuidad de mi negocio, de todos los negocios de los que estamos aquí en este compartir, interactuamos e impactamos a las sociedades en las cuales nos movemos. Muchas gracias, Oscar. Anita, cuéntanos aquello de qué es y qué no es continuidad de negocio. Listo, bueno, entonces, como lo mencionaba Oscar, hay un estándar internacional que nos permite tener una guía para aproximarnos a lo que sería una gestión de la continuidad del negocio, ¿cierto? Este estándar internacional nos permite a todos conversar el mismo idioma frente a continuidad del negocio y lo define la continuidad del negocio como una capacidad organizacional para poder recuperarse a eventos disruptivos. ¿Cuáles son esos eventos disruptivos? Ustedes muy seguramente en este último año y medio han escuchado hablar más de lo normal del cisne negro. Entonces, son situaciones en las cuales la probabilidad de ocurrencia es muy bajita, pero el impacto que genera en su entorno es muy alto. Entonces,
¿Cómo nace la continuidad del negocio? Nace como esa necesidad de como organización poder responder a ese tipo de eventos que me habían invitado a tener una anticipación y una gestión de riesgos y preguntarme qué pasaría si no pudiera entregar mi producto o mi servicio con los actores de la cadena de suministro que tengo actualmente, ¿cierto? Ante ese qué pasaría si identificar una forma de responder que se conoce como una estrategia de continuidad del negocio. Dentro de esa estrategia de continuidad del negocio, lo que se busca es poder tener esos recursos habilitadores cubiertos para que en el momento en que se me presente ese evento que es disruptivo, como organización tengamos esa capacidad de ser resilientes y responder a la situación y poder seguir entregando los productos y servicios. De esa forma se conecta continuidad del negocio con resiliencia organizacional. Le permite tener esas capacidades de infraestructura y de personal capacitado para poder responder a ese evento de interrupción. De ahí en adelante, la continuidad del negocio sigue buscando recuperar las operaciones del negocio y de esa forma hacer sentido dentro de ese ecosistema competitivo del que nos hablaba Oscar ahorita, que cuando estábamos programando la charla decíamos, bueno, ¿cómo invitamos a las empresas a que exista una claridad acerca de por qué es importante y de qué forma hacerlo? Entonces, ustedes como empresa, cada uno genera en su entorno unos beneficios y unas necesidades con unos clientes y con unos proveedores. Tienen esa conversación. Cuando ustedes como empresa se retiran del ecosistema, el ecosistema se debe de ajustar y a veces ese ajuste puede ser puede generar impactos muy negativos en su entorno. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? Tener una mirada del modelo de negocio a través de la continuidad del negocio que nos permita saber cómo responder a eventos que nos llevan a no poder entregar los productos y servicios de la forma en la que normalmente lo hacemos, para diseñar unas estrategias y saber cómo responder. ¿Sí me explico? La idea de nosotros no es decirles deben de tener 20 planes de continuidad del negocio, no. Es importante que sepan qué es lo que deben de hacer cuando se materializa ese tipo de evento. Y como es una capacidad organizacional, se debe de desarrollar. Entonces, cuando se desarrolla la misma dinámica de la gestión de la continuidad del negocio, nos invita a que probemos, a que validemos que esas estrategias de continuidad del negocio que nosotros identificamos, que dijimos que eran las que iban a compensar los impactos de no poder entregar nuestros productos y servicios, funcionen, ¿cierto? Entonces tenemos unos ciclos de pruebas, de pruebas de esas estrategias y de esos planes de continuidad del negocio. Ella se enmarca dentro de la mejora continua y nos permite eso, responder a los eventos disruptivos. Ese es el límite, ¿cierto? Ese es el límite que tú nos preguntas qué es continuidad y qué no es continuidad. Ella interactúa con otras disciplinas organizacionales que se encargan de que una organización sea resiliente. Entonces, ella interactúa con la gestión de la crisis. Le pregunta a la gestión de la crisis, tú me dices en qué momento es oportuno que yo ingrese para poder recuperar los productos y servicios. Interactúa con la respuesta a la emergencia, entonces interactúa con lo que normalmente ustedes como organizaciones tienen como el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Interactúa también con la gestión de incidentes, entonces busca garantizar que cuando se active una estrategia de TI, donde nosotros, como la que estamos viviendo ahorita, entonces tenemos que activar de un viernes a un lunes, como pasó el año pasado, en marzo, 1.500 VPNs, pues entonces garantizar que los controles de seguridad de la información se mantengan y que no se vaya a exponer la información que es confidencial de la organización. Eso para responderte, Mauro, qué es y qué no es. Listo, los límites de ella. Yo quería complementarte ahí, si me permites. Adelante, Oscar. Hablaste de cisne negro y también hay otra que se está hablando y es el rinoceronte gris, que es ese incidente o ese evento en el que nos acostumbramos a verlo siempre y no le prestamos atención. Y entonces resulta que se vuelve un tema de un incidente potencial en incubación y nos acostumbramos a la falla tecnológica. Siempre se nos cae el servidor, pero eso no es más de 10, 15 minuticos, o siempre se nos cae el correo,
o siempre tenemos una falla eléctrica y por lo general la luz vuelve otra vez y reiniciamos y nos acostumbramos a eso, no sabiendo que es una bola de nieve que en algún momento se nos vuelve un incidente que puede tener un potencial de interrupción fuerte. Y aquí es donde también entra continuidad en esa gestión de riesgos proactiva, a identificar eso que no debemos convivir. Desde el punto de vista TI, suceden muchas fallas y muchos incidentes, pero como son tantos, también algunos empezamos como a disminuirlos en su capacidad potencial de afectar y se nos vuelve parte del paisaje, se nos vuelve gris. Bueno, y qué importante que lo menciones, Ana, el tema de establecer esa línea tan delgada entre qué no es continuidad y qué sí es continuidad. Definitivamente, continuidad está como si estuviera en un sándwich cuando hablamos de estratégico, táctico y operativo. Lo operativo, la respuesta operativa se da básicamente hacia lo que es emergencia o hacia la respuesta inmediata de tecnología, ¿cierto? Siempre hay como una brigada de tecnología también, que responde a incidentes específicos y casi que de su día a día. Pero hay un punto donde debe analizarse qué sí es operativo y qué ya tiene que llevar a continuidad. Y esto es muy importante definir esos criterios de escalamiento para poder establecer, ojo, que cuando el incidente tiene estos impactos o tiene esa naturaleza o estas consecuencias, ya se debe considerarse como un tema de continuidad. Pero también cuando él empieza a escalar y llega a otros niveles que son el estratégico que tú mencionabas como crisis, pues hay temas que continuidad ya tiene que soltar, por más que sean de un nivel un poco más táctico. Entonces, si llega a la prensa, si empieza a llamar, no sé, Julio, Vicky, y empiezan a ser incisivos, pues ya no es continuidad quien debe responder a medios, sino que tiene que llevarlo a crisis, al comité de crisis, porque ya es un tema de imagen, de reputación y de permanencia. Si en continuidad está analizando el tema de permanencia, por ejemplo, desde el punto de vista de flujo financiero, de flujo de caja, de impacto a clientes, de niveles de inventario y demás, también tiene que saber en qué momento esta afectación ya tiene que tener una connotación distinta y es parte de lo que estamos viviendo ahorita en nuestro paro que estamos viviendo, donde algunas empresas ya dicen, venga, no tengo cómo garantizar el abastecimiento, ya agoté todas mis estrategias, esto ya es un tema de crisis, ya es un tema gremial, ya es un tema que tengo que escalarlo al ministerio. Entonces ahí ya vemos dónde empieza a haber esa línea delgada para saber hasta dónde llega crisis, perdón, hasta dónde llega continuidad, sus criterios para poder decir esto lo escalo a crisis y también desde abajo, desde la operación, desde la respuesta operativa, hasta dónde llego para escalarlo a continuidad y pues también que en continuidad no se meta a crisis y no se meta también a la parte de emergencia o la respuesta a nivel operativo. Eso quería complementar a lo que tú decías. Muy bien, muchas gracias Ana y Oscar. Y quisiera aprovechar ese último punto de tu intervención, Oscar, invitando también a todos nuestros participantes a que aquí, por la plataforma de Zoom donde estamos conectados, nos lancen las preguntas que deseen para que podamos también, por favor, responderlas aquí dentro de nuestras capacidades. Oscar, tú hablabas de una situación social que hoy está impactando a nuestros países y que muchas veces pone en jaque a las empresas. Y entonces nos hacemos las preguntas de qué es lo que debo hacer en medio de tanta incertidumbre para que mi negocio pueda tener la continuidad que necesita, porque finalmente todo lo que queremos es que los negocios en el tiempo puedan ser sostenibles. Y Ana mencionaba como definición de lo que es un plan de continuidad, unas capacidades organizacionales a través de unos habilitadores como la resiliencia, como un proceso de mejora continua que me permiten poder atender el negocio y mantenerlo firme ante unas situaciones que son imprevistas y que pueden ocurrir y que pueden paralizar la entrega de los productos que yo tengo como compañía. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes en este contexto, ¿cómo se articulan esos BI, esos análisis de impacto del negocio dentro de esos elementos de resiliencia, dentro de esos elementos de mejora continua? ¿Y cómo poder aplicar eso de manera práctica en mi compañía? Para entender, un plan de continuidad de negocio es algo que yo contrato a Ana María en Smart IT Solutions, o llamo a Oscar y le digo, Oscar, necesito una consultoría a través de BCM Consultores, constrúyeme un plan de continuidad, o es algo que se construye con la compañía, desde sus necesidades, desde sus metas. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, Anita, adelante. es, Perdón.
Ana o yo. Bueno, yo. Perdón, dale, Oscar, por favor. Disculpa. Bueno, es importante para poder, a ver, cuando tenemos un escenario como el que estamos viviendo hoy y que la situación de paro, particularmente en nuestro país, ya no es un tema que nos debería, digamos, coger sin prepararnos, ¿cierto? Ya es un tema que ya hemos vivido antes, el paro agrario fue fuerte, ya nos ha tocado antes y en diferentes ciudades donde es crítico, la ciudad se paraliza. Hay que dimensionar cuál es la capacidad que tiene nuestra empresa en poder soportar hasta ese punto máximo. Es decir, si estuviéramos nosotros en una prueba de saber quién aguanta más bajo el agua justo antes de morirse, esa es la prueba que tendría que hacer las empresas, es decir, hasta dónde puede aguantar. Y eso es lo que hace el análisis de impacto a negocio. El análisis de impacto a negocio, con unos criterios bien definidos por la alta dirección en diferentes variables, lo que va a hacer es, bajo el supuesto del peor escenario, que es que no puede entregar sus productos o servicios a clientes, decir hasta dónde puede aguantar y hasta dónde van a llegar sus impactos máximos. Con esa perspectiva puede decir, yo puedo estar sin mis servicios o sin mis productos un día, 2 días, una semana, un mes, 3 meses, porque ahí va a poder dimensionar. Si lo llevamos a un tema de caja o un tema personal, por ejemplo, si ustedes se quedaran sin trabajo hoy, pues ¿por cuánto tiempo aguantarían? Depende de la cantidad de dinero que haya en sus bolsillos y en sus cuentas. Contra los costos fijos que ustedes deberían tener. Claro, ya no van a ir a cine, no van a ir a comer a crepes, no van a haber invitaciones, se cancelan las vacaciones y empiezan ustedes a estirar ese dinero hasta lo máximo que puedan para mantener lo mínimo vital. Ahí van a saber hasta dónde van a aguantar y ustedes van a decir, yo puedo soportar una crisis, si me quedo sin trabajo, no sé, tengo ahorros para 6 meses, pero con lo mínimo, ¿no? No con mis mismos lujos ni nada. Vendiendo el carro de pronto o bueno, no vendiendo activos, digámoslo así. Entonces, ahí es importante y cuando tengo eso puedo dimensionar mi capacidad. Y es donde nos damos cuenta que hubo empresas en esta pandemia iguales, pero una quebró y la otra no. Quebraron, por ejemplo, restaurantes como el Ruch. Les tocó cerrar, pero no quebró el restaurante de corrientazos de la esquina. ¿Por qué sería? Es que la señora tiene su local propio. Los otros pagan arriendo de 40 millones. Entonces no tenían cómo tener una base sólida de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, eso lo analiza al interior de cada empresa. ¿Hasta dónde puedo aguantar yo esos soportes? Y es importante esa perspectiva en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Anita, Listo. ¿cómo es eso de construir un plan de continuidad? Anita viene y me pone la receta mágica a mí en mi compañía y me dice, esto es lo que tienes que hacer porque yo he trabajado en tu sector o cómo construimos eso conjuntamente, ¿cómo se hace? Sí, es conjuntamente y la verdad es que, o sea, no es algo como, y ustedes pueden entrar en internet y buscar plan de continuidad de negocio y encuentran pues los formatos y descargan y hay formatos de diferentes intensidades. En realidad es algo que se construye, porque como es una capacidad, entonces nosotros cuando tú dices, yo llamo a Oscar y llamo a Anita y les digo, venga, monten el plan de continuidad, a los dos nos da un dolorcito en el estómago porque eso no es lo que uno está esperando y eso no fue lo que ustedes hicieron. O sea, uno dice, no, venga, vamos a desarrollar una capacidad en conjunto, vamos a apoyarnos con lo que nosotros sabemos de ese mismo sector en el que ya hemos trabajado. Nuestro día a día es hablar de vías, nuestro día a día es hablar de estrategias de continuidad del negocio, o sea, eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que a nosotros nos mueve, o sea, es lo que todos los días nos da esa fuerza para seguir a lo que nos dedicamos. Y cuando uno es consultor en continuidad de negocio y con la interacción que yo he tenido con Oscar, te puedo decir, para los dos es algo que nos apasiona. O sea, es algo que nosotros decimos, ¿qué quiero hacer hoy? Yo quiero hacer hoy pruebas, yo quiero hacer hoy planes y uno cuadra con los clientes. Es algo que se hace en conjunto. Si nosotros les lleváramos a una organización un plan de continuidad del negocio de otra organización, buscando que con eso se vaya a desarrollar una capacidad, estaríamos mintiéndonos mutuamente en la relación que se establece cliente-proveedor y estaríamos dejando a la organización más vulnerable, porque te digo qué sucede. La continuidad del negocio
permea la cultura organizacional, la permea. Y ahorita hablamos del modelo de negocio y decíamos, se debería de abordar desde el mismo modelo de negocio, cómo hago yo para que mi producto y mi servicio tenga unas estrategias de continuidad y sea resiliente. O sea, desde el mismo momento en el que nosotros nos sentamos y decimos, vamos a producir, no sé, zapatos, y necesitamos tener una planta principal en Bogotá y una planta gemela en Medellín. Y vamos a tener los WS, los WMS y vamos a tener todos los sistemas de monitoreo. Desde ese mismo momento deberíamos pensar, venir, entonces la capacidad, que era lo que decía Oscar ahorita, la capacidad de una y de la otra me permite compensar que yo no tenga la planta principal. Si yo me quedo sin la planta principal, con la secundaria yo soy capaz de responder a todos mis compromisos comerciales con mis clientes. Entonces, sí, así como tú lo sabes y como tú muy bien conoces, es algo que se construye, ¿cierto? Y la invitación a las empresas, sabemos que nos están escuchando empresas de diversos tamaños, ¿cierto? Y si yo soy una empresa, que soy una pyme, y yo no tengo un equipo de personas encargado para poder diseñar una estrategia de continuidad del negocio, implementar unos planes y desarrollarlos, pues entonces debería como mínimo estar dateado de cuáles son esos riesgos que nos están diciendo los grandes instituciones a nivel internacional que nos invitan a que prestemos atención en la tendencia de los riesgos del 2021. Entonces, ahorita Margana les va a compartir, porque Oscar y yo queremos que ustedes conozcan dos reportes que son muy importantes tener en cuenta cuando se hace una planificación de riesgos, que es el de web, y una planificación de continuidad del negocio, que es el de BCI, el del Horizon Scan. Entonces, yo soy una persona sola y a mí me encargaron hacer los temas de continuidad del negocio. Voy a tener un apoyo de pronto de un consultor, digamos que uno de nosotros pudiera acompañar a esta persona. Necesitamos orientar a esta persona para que en el menor tiempo posible, o sea, de una manera eficiente, pueda llegar a identificar unas estrategias de continuidad del negocio que sean implementables, ¿cierto? O sea, que sean realizables, que yo las pueda operativizar y que las pueda llevar luego a un plan de continuidad del negocio que me permita recuperarme ante ese evento que yo dije como organización es el que más me angustia, porque es mi cisne negro, que normalmente es mi rinoceronte gris y que va a ser mi medusa negra cuando haya un detonante que me una todos los riesgos. Entonces, te diríamos eso, tener muy en cuenta en el sector en el que estamos, cuáles son las tendencias que nos está diciendo el entorno. Eso está, o sea, si ustedes observan en el informe de The Web del 2019, dentro del top 5 de los riesgos con mayor impacto estaba el tema de la pandemia, o sea, estaba el tema de las enfermedades infecciosas. Y se materializó en noviembre, sí, se materializó en noviembre. ¿No sabíamos? No, pues sí, los que normalmente asesoramos empresas, que tenemos eso como una Biblia del riesgo, sabíamos que sí, que había una oportunidad de que se diera una pandemia y que dentro de su impacto estaba entre los 5 más perjudiciales para una organización. Entonces, te diría eso, empezar dentro de esa misma cultura organizacional a sensibilizar a las personas, así como hace muchos años les empezamos a hablar acerca de que el proceso para saber cuál es el orden. Así como hace un par de años les empezamos a hablar de, venga, los elementos de protección personal, las rutas de evacuación, las brigadas, esto es importante, así tal cual, empezar a hablarles del riesgo. Perfecto, Anita. Entonces, podríamos decir hasta aquí que colocas un elemento adicional, el tema de riesgos. Y podríamos extender entonces la invitación a todos nuestros clientes de diferentes empresas, de diferentes tamaños, de diferentes sectores, de diferentes geografías, porque en general las empresas tienen elementos comunes independiente del tamaño y geografías donde se encuentren, que más allá de nuestro tamaño, más allá de nuestro segmento de mercado, todos estamos en la necesidad de identificar cuáles son esos riesgos que pueden atentar contra nuestro negocio. Y desde allí construir unas capacidades organizacionales que, claro, pueden ser en diferentes dimensiones y tamaños, para desde allí construir elementos que nos permitan atender a esos potenciales riesgos.
Y ese es el fundamento de construir un plan de negocio. Y como bien tú decías, es un plan que se construye a la medida de la compañía, porque la compañía es la que sabe cuáles son sus metas, cuál es su visión de largo plazo, cuáles son los elementos habilitadores, cuáles son también sus limitantes por tamaño, en fin, por tantos que tenemos, y a partir de allí, cómo ese plan de continuidad se vuelve algo material y real. Muy bien, entonces ese elemento es maravilloso. Para todos nuestros invitados, también ahí en el chat, pueden ir encontrando que tenemos unos links donde hay unos reportes y información, digamos, de aún mayor valor, más complementaria para ese tema tan maravilloso. Entonces vamos a entrar en la carnita ya de este punto, después de haber abordado qué es, qué no es y por qué este tema debe ser de todo el interés independiente del tamaño de nuestras compañías. ¿Cómo transformarnos? ¿Cómo hacer que nuestro negocio siga siendo vigente con un apalancador como la tecnología? ¿Cómo la tecnología, cómo la aprovechamos? No tenemos que estar hablando de la super tecnología. ¿Cómo lo que tenemos en la compañía, esas herramientas que tenemos que pueden ser de pequeño o gran tamaño, son unos habilitadores que nos permitan ese nivel de resiliencia, ese nivel de continuidad? ¿Cómo explotamos la tecnología a nuestro favor para convertirla en un elemento fundamental dentro de una continuidad de negocio? Okay. Adelante, mis amigos. Ya, bueno. Entonces, mira, ahí tocas un tema pues que para mí de verdad es muy importante, porque ahí es donde nosotros nos conectamos con la sostenibilidad, ¿cierto? La sostenibilidad organizacional. Todos vivimos, o sea, la mayoría de las empresas vivieron la necesidad el año pasado, en marzo, de trasladar sus operaciones administrativas a las casas de las personas, ¿cierto? Y de empezar a digitalizar sus productos y servicios de la forma más rápida posible para aquellos que se podían digitalizar, ¿cierto? Eso les permitió mantenerse en el mercado. El que no hizo eso hace 5 años, cuando empezó el boom de vamos a hacer la transformación tecnológica, y ustedes como proveedores de telecomunicaciones y como proveedores de servicios tecnológicos hablaban de transfórmense tecnológicamente, adopten la tecnología. Habían empresas que todavía decían no entiendo cómo lo haría, no, para nosotros no es tan fácil. Pues bueno, la pandemia fue el elemento que permitió catalizar ese momento y decir, bueno, definitivamente llegó la hora de que nosotros podamos interactuar desde diferentes partes y tener a nuestro personal administrativo habilitado sin tenerlos que ver en un lugar todos todo el tiempo, ¿cierto? ¿A qué llevó eso? A la adopción tecnológica. ¿Qué pasa y por qué les digo que es una conexión con sostenibilidad? En sostenibilidad, las organizaciones buscan tener una relación armónica con el medio ambiente, con la economía, con la sociedad. Y ustedes han visto que últimamente se ha incrementado en la forma en la que se conversan entre organizaciones cuando les piden un servicio o cuando ustedes están contratando. Los temas relacionados con el lavado de activos se han incrementado. ¿Por qué? Porque la ética es la cuarta dimensión dentro de la sostenibilidad organizacional. Y la quinta dimensión es la adopción de la tecnología. Tenemos en nuestro servicio unas herramientas tecnológicas que habíamos estado celosos de utilizar. Y eso tiene una razón poderosa. O sea, y hablábamos, el último informe presentado por la OEA y el BID acerca de la penetración de Internet y del uso de tecnologías de la información en Latinoamérica, nos muestra que el nivel de desconfianza de las personas frente a las herramientas tecnológicas es muy alto. Y lo que ha sucedido con la pandemia también ha catalizado que estemos escuchando todo el tiempo de que hay un ataque cibernético, que nos va a llegar un email, que ese email no lo debemos abrir si es sospechoso. Entonces, claro, hay una tendencia a yo voy a desconfiar de adoptarla. Sin embargo, existe la necesidad de hacerlo, porque ya está ahí, ya la generamos, ya existe, ya podemos acceder a ella y cada vez en unos costos mucho más asequibles para las empresas. O sea, ya no es solamente para una organización gigante de poder tener un servidor de aplicaciones virtualizado, no.
O sea, eso es algo que ya, o sea, ya naturalmente, sin darse cuenta, se les incluyó dentro de su presupuesto de tecnología, porque los recursos están ahí. Entonces, esa invitación a utilizar la tecnología para poder catalizar, tener disponibles los productos y servicios, es algo que nosotros podemos hacer, o sea, que a la invitación que podemos aceptar rápidamente y que nos va a permitir ser sostenibles y seguir entregando esos productos y servicios. Anita, entonces podríamos decir que ante el miedo natural que nos produce a veces eso digital, que por los ciberataques, que por lo demás, pues no es una opción escondernos de ese miedo. Es mapear el miedo y administrarlo, porque como tú dices, ya está ahí. Y entonces, aprovechando esa intervención tuya, muchas gracias, quisiera preguntarle a Oscar, danos algunos ejemplos de compañías que han podido tener ese habilitador tecnológico para transformarse, como decíamos al inicio de esta conversación, transformarse, reinventarse, refocalizarse, replantearse las estrategias, lo que sea necesario para dar continuidad al negocio. Y enlazado a eso, quisiera hacerte una segunda pregunta. ¿Alguien no se ha transformado tecnológicamente? Entonces, ¿que nos cogió la noche, apague y vámonos? ¿O todavía estamos a tiempos de decir, esto que yo tengo como insumos tecnológicos, puedo utilizarlos en pro de garantizar la continuidad de mi negocio? ¿Cómo estamos con eso? Porque es que tal vez yo no tengo facturación electrónica y otros sí la tienen. Tal vez yo no tengo pagos virtuales, pero otros sí lo tienen. Y entonces a mí me cogió la noche, apague y vámonos, o todavía estoy a tiempo. ¿Cómo es eso? Danos ejemplos y ayúdanos a entender la segunda parte, por favor. Bueno, pues el primer ejemplo soy yo, es mi empresa. Nosotros, pues la parte de consultoría estamos muy habituados a prestarla de manera presencial, ¿sí? Entonces decían, venga, hagamos auditoría. Y uno decía, listo, y uno programaba las visitas y siempre era visitas y no podíamos hacer una entrevista si no era con el gerente en la fecha que él dijera y tenía que ser presencial y teníamos el paradigma de que una auditoría, una consultoría tenía que ser presencial. Pues ahí fue el primer evento disruptivo que yo mismo tuve. Tuve que aprender a utilizar Zoom, tuve que aprender a utilizar Meet, tuve que aprender a utilizar tecnología, a utilizar un celular para una charla como la que estamos haciendo hoy, para transformar el negocio y poder evolucionar. Y ya he hecho auditorías, hemos hecho pruebas, incluido con comité de crisis en vivo y demás. Entonces ahí es donde, digamos, como primera medida, nosotros mismos somos los primeros ejemplos en que hemos de transformarnos. Sí, nosotros como funcionarios, como empleados, como empresas debemos evolucionar hacia allá. Bueno, Crepes and Waffles es un ejemplo que utilizó la pandemia y las herramientas tecnológicas a su favor. En el momento en que empezó la pandemia, si nos dimos cuenta, los restaurantes gourmet o grandes, pues empezaron a perder clientes porque uno, la gente no perdió poder adquisitivo, pero también porque la gente ya no puede ir a sus restaurantes, ¿cierto? Y lo chévere de ir al lugar, pues eso es parte del interés de poder salir a comer afuera o en esos restaurantes que son gourmet. Pero Crepes and Waffles, ¿qué hizo? No, pues a no tener la tecnología, utilizó a alguien que sí la tenía. Entonces utilizó Rappi, salió con domicilios.com y empezaron a distribuir y a ellos mismos a montar su manera exclusiva, en contrato con ellos, de mantener la entrega de su servicio. Pero ellos dieron más allá. Dijeron, venga, pero es que el negocio se lo está llevando es el domiciliario porque ellos me están cobrando un fee. Más bien yo voy a capacitar a mi gente, voy a utilizar energías renovables. Entonces las motos de las señoras, que ahora ellas son las que reparten, son eléctricas, entonces empezando que ellos pensaron a futuro, capacitaron a su gente y ahora ellas son las que reparten. Utilizaron su propia tecnología y cambiaron. Fíjense que movieron su modelo de negocio y mantuvieron su core business porque ellos tienen una promesa de valores que son mujeres cabeza familia, y quienes están repartiendo ahorita a través de motos eléctricas son mujeres cabeza familia. Me parece espectacular. Otro que vimos cambio tecnológico son los que aprovecharon las aplicaciones, aprovecharon los webinars para poder desarrollar negocios, y también esos otros restaurantes. Entonces estos restaurantes lo que hicieron fue, por ejemplo, montar sus propias recetas, sus propios videos, y lo que enviaban eran eso lo hizo por ejemplo Don Gediondo, lo enviaban los productos crudos por una receta y mandaban un video y la aplicación donde podían ingresar y hacer la receta tal cual, y ellos les enviaban eran los ingredientes. Entonces vemos que hay una renovación también.
y a la fuerza, de cierta manera, todos nos vimos obligados y todas las empresas a empezar a utilizar las herramientas que ahora hoy son comunes, ¿no? Como es Meet, como es Zoom, como puede ser otras aplicaciones ya propias desarrolladas para hacer las teleconferencias, para hacer las reuniones. SharePoint empezó a tener más fuerza, Microsoft Office 365, ahora ya cuando uno le hablan de que ven, te voy a enviar un archivo, uno dice, ¿cómo así? No, pues móntalo en la nube, me lo compartes por Drive y lo trabajamos juntos. O sea, lo que hace un año era demasiado avance, demasiado trabajo. Ahora, cuando ya le envían un archivo, uno dice, no, venga, súbalo al Drive y yo lo descargo, desde ahí lo trabajamos los dos. Entonces, ahí vemos cómo las empresas han venido evolucionando y han venido trabajando. Que se requiere una inversión fuerte, no. Que así hay empresas que si no se montan en el bus de la tecnología se pueden atrasar. Definitivamente sí, aunque no es el volverme ahora tecnológico, porque si mi empresa es netamente operacional, por ejemplo, transporte de carga, pues yo no puedo transportar carga de manera virtual, tengo que hacerla física. Pero donde me tengo que mover a la parte virtual es cómo yo capturo clientes, cómo monitoreo, cómo controlo, ¿cierto? Cómo me reúno, cómo hago negocios con clientes ya de manera virtual. O sea, fíjate que el proceso en sí puede mantenerse igual de operativo, pero es que lo que me da la continuidad y al final lo que yo necesito es mantener mi flujo de caja, mantener mi perspectiva de clientes y cumplirle al cliente. Necesito transportarle, necesito entregar. No podría hacerlo con drones porque, por ejemplo, estamos hablando de tractomulas, pero si fueran de pronto productos pequeños, bueno, pues me monto en la tecnología de drones, ¿cierto? Entonces ahí puede evolucionar. ¿Qué es algo importante para tener en cuenta? Y es que la tecnología per se no me va a ayudar. Yo puedo tener todo el dinero para hacer una inversión tecnológica fuerte, puedo migrar, puedo tener el último servicio, todas las aplicaciones de Google que tienen para mi compañía, pero si no formo a la gente, pues de eso no sirve de nada. Entonces el componente tecnológico es solamente, yo diría que el 20%. El 80% es la capacidad y la formación que tienen cada uno de nuestros empleados, nosotros como dueños de empresa, los funcionarios, nuestros proveedores, nuestros clientes, para saber utilizar las herramientas tecnológicas. Incluso hoy particularmente nos sucedió algo, necesitamos una aprobación de un proceso médico y la niña no sabía utilizar la aplicación web. Pero ¿cómo así? O sea, la herramienta está, una empresa invirtió, hubo capacitación, pero el punto donde le da la atención finalmente al cliente no sabía usarlo. Duramos 50 minutos esperando a ver ella qué hacía. Finalmente fue una llamada y en 2 minutos un asesor resolvió el tema. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar también la renovación tecnológica y es montar a la gente al bus de la tecnología, formarlos y capacitarlos y perder el miedo. Mira, hay un ejemplo que vi ayer también en una serie cuando estábamos viendo cómo nació Heinz, las salsas de tomate Heinz. Cuando él tuvo la proyección de hacer crecer su empresa, él dijo, yo quiero meter aquí electricidad. Y resulta que en Estados Unidos no había una sola empresa que manejara electricidad, ninguna, todas eran a carbón. Y los asesores le decían, eso es muy caro y esa energía va a ser obsoleta en poco tiempo, eso no va a servir. Incluso otros decían que eso era brujería. Y él dijo, no me importa, yo sí creo en eso. Y fue la primera empresa que fue totalmente eléctrica. ¿Se imaginan esa visión? Entonces, si ahorita no tenemos la visión de que esto es tecnológico y que nos toca montarnos en el bus tecnológico sí o sí, nos vamos a quedar atrasados. Ahora, ¿el plan de continuidad dónde va a estar? Pues que el plan de continuidad tiene que ser manual, porque si todos nos volvemos tan tecnológicos, cuando haya una falla tecnológica, pues la única forma de dar continuidad es la manera manual. Entonces, vamos a ir a la inversa en la estrategia de continuidad. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Quiero pedirte, Anita, que nos ayudes con 2 temas. Y rescato mucho la intervención de Oscar, que usó 2 palabras maravillosas. Uno se la tiene que creer. Uno se la tiene que creer. Y para hacer un plan de continuidad hay que creérsela. Tengo que creer en mi negocio. Tengo que creer que más allá de la época de la incertidumbre, mi negocio tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una meta, tiene un impacto. Esto no es solamente desde la vista comercial, es desde la vista de cómo impacta la sociedad, cómo desde aquí genera empleo y todo lo demás que sabemos. Anita, en esos ejemplos que ha utilizado Oscar, quiero hacerte una pregunta. Uno podría pensar
que tal vez uno puede generar un plan de continuidad desde la intuición. Que así como Krebs dijo, yo tengo mi negocio y el problema es que no puedo entregar el producto, entonces intuitivamente genero esa solución. Entonces, yo podría generar un plan de continuidad desde lo intuitivo, o realmente yo necesito algo estructural para hacer un plan de negocio. Esa es la primera parte que quiero que me ayudes. Y la segunda es a una respuesta que ya está aquí en las preguntas y respuestas de nuestra plataforma. ¿Cómo lograr que a futuro, en este plan de continuidad de negocio, se saquen las mejores prácticas aprendidas de esta pandemia? Y lo mejor de lo que había antes, porque es que no podemos decir que esto es borrón y cuenta nueva. No, podemos decir que esto es una nueva realidad, una realidad enriquecida por lo que hemos aprendido de esta realidad, pero también con lo capitalizado bueno que teníamos antes y con la eliminación de las cosas que antes no eran buenas. Entonces, ayúdame con esas dos, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Puede ser totalmente cero, van dos, ¿viste, Oscar? Primero nos preguntó por el VIA y ahora nos pregunta que si puede ser intuitivo. Está bien. A ver, mira qué sucede, Mauro. Si hay muchas empresas en este momento que en ningún momento se sentaron a pensar mi plan de continuidad del negocio para poder seguir entregando mi servicio, por ejemplo, proveedores de servicios de tecnología, de manejos de nómina o de manejos de BPOs, que en ningún momento se sentaron y dijeron, voy a tener mi plan de continuidad del negocio comentado. Que si tú le preguntas y lo lograste, la respuesta es sí. ¿Cómo lo lograste? Pues a ver, nosotros nos dimos cuenta qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces tuvieron algo que se llama conciencia situacional, que es lo que nosotros buscamos conscientemente desarrollar en la empresa. Sí, o sea, conscientemente. Entonces nosotros les decimos, venga, hay que desarrollar, es importante desarrollar conciencia situacional. Vamos a darnos cuenta qué es lo que el entorno nos dice. Hay empresas que no lo hicieron, o sea, que nadie les dijo, eso se llama conciencia situacional. Apenas nosotros estamos llegando a decirles, ustedes lo que hicieron fue un análisis de riesgo express en 2 horas, se sentaron todos los dueños de la empresa y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Las situaciones que la gente no puede venir el lunes, o las situaciones que nosotros no vamos a poder seguir entregando este servicio de la forma en la que la estamos entregando. ¿Qué pasa? Intuitivamente la organización va a buscar sobrevivir, porque la organización es algo que está vivo, o sea, la organización no es no está en un papel, la organización te habita, y cuando tú eres un integrante de la organización y tú estás convencido de ese propósito de la organización, si a ti te dicen en internet, hoy te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana, Mauro, porque estamos haciendo una estrategia para Brasil, tú dices, perfecto, hasta las 4:30 si quieren, ¿cierto? ¿Cierto? Porque tú crees en el propósito de esa organización. Entonces, intuitivo sí ha sido, o sea, y hay muchas empresas que lo han hecho de manera intuitiva. ¿Han perdido tiempo? También. ¿Han entrado en zonas de impactos intolerables? También. ¿Han tenido impactos en su reputación? ¿Han tenido afectaciones operacionales importantes? ¿Se han tenido que endeudar, por ejemplo, más de lo que tenían presupuestado? ¿Han tenido incumplimientos legales y contractuales? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué nosotros buscamos que las organizaciones sigan un orden y que lo incorporen dentro de una forma de pensar, dentro de un mindset? Hay unos puntos en continuidad del negocio, unas variables que nosotros protegemos. Nosotros protegemos los tiempos objetivos de recuperación y los objetivos mínimos de continuidad del negocio, es decir, los niveles mínimos aceptables en los que yo tengo que entregar mis productos y mis servicios. Al nosotros tener esas variables como parámetros, esos son alertas que se levantan dentro de la organización y dicen, uy, cuidado, usted está alcanzando su RTO, o uy, cuidado, este evento lo está llevando a que usted está casi que se pasa de su nivel mínimo aceptable en continuidad del negocio. Sin embargo, puede ser, pues, claramente algo intuitivo, ¿cierto? Y la segunda pregunta. Discúlpame ahí interrumpirte. Podríamos entonces afirmar que la gran diferencia entre reaccionar desde lo intuitivo o aventurarnos a construir un plan es la capacidad de anticiparnos a un riesgo.
o reacciono frente a algo cuando me ocurrió y puede tener unas consecuencias tremendamente costosas. Muchas empresas seguramente han cerrado porque no tenían eso mapeado, pero si yo me propongo adentrarme en el mundo del plan de continuidad, puedo tener esas alertas y generar las capacidades para actuar. Perfecto. Ahora vamos entonces a aquello de cómo capitalizar los mejores aprendizajes de lo que estamos aprendiendo ahora y complementarlo con lo bueno que traíamos de antes. A través de la gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que también es otro tema al que nos han invitado mucho. Entonces nos hablan de la gestión del cambio y tenemos personas que asesoran en gestión del cambio que vienen y nos dicen, venga, miremos qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó este cambio, vamos a ver cómo reaccionamos a este cambio, vamos a identificar las lecciones aprendidas. Entonces, esa invitación que teníamos desde hacía mucho tiempo a interiorizar prácticas organizacionales, gerenciales, que nos permitían a nosotros como organización ser más robustos y tener una mejor gestión, pues ahora están no solamente como una propuesta muy chévere de poder mejorar el modelo de negocio, sino como un imperativo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos el año pasado? Porque lo que está pasando ahorita, como me planteaba Oscar, es que nosotros estamos teniendo unos riesgos sistémicos y se dijo desde el año pasado, ojo, esto es pandemia. Y vienen los temas de desastres naturales, ¿cierto? Y acuérdense del ciberataque, y acuérdense de la situación de orden público. El año pasado lo que más nos preocupaba era qué va a pasar con la gente que en este momento no está trabajando y que va a empezar a sentir hambre. O sea, por favor, hay que buscar que las empresas puedan seguir pagándole a sus trabajadores, porque si no estamos haciendo un daño al tejido social. Entonces, como esto es el nuevo normal, o sea, esto ya no es, el año pasado yo me acuerdo en abril preguntaban en los webinars, y cuando regresemos a la normalidad, y desde allá uno decía, no, no vamos a regresar a la normalidad. La normalidad es que tenemos que ir cambiando. Pues entonces incorporar esa práctica de qué hice, que me funcionó, para poder tener, y me gusta decírselos así, es como una pilita, como una pila de capacidades en las cuales nosotros vamos creciendo esos niveles para que, de acuerdo al evento que suceda, ustedes jalan esa capacidad, toman esa lección aprendida y dicen, el año pasado, cuando nos pasó que no pudo llegar el proveedor y que estábamos en un pico de producción, lo que hicimos fue llamar a la competencia, establecimos unos acuerdos de niveles de servicio con la competencia y unos acuerdos comerciales y de esa forma lo alcanzamos, ¿cierto? Entonces, introducir la gestión del conocimiento dentro de la práctica organizacional, porque nos va a permitir tener una respuesta más. Mira que lo que hemos estado hablando es la respuesta, el entorno va a cambiar, entonces, ¿cómo me preparo para poder responder? Y que no sea desde eso que decías ahorita, desde esa inseguridad de no tengo ni idea si esta decisión que estoy tomando va a ser la más adecuada, sino que yo diga, yo me lo planteé, yo me lo pregunté y esto fue lo que dije, si funciona rico, espectacular, si no, pues lo tengo que modelar, ¿cierto? Pero haberlo pensado. Muchas gracias. Ya se nos está acabando el espacio, tenemos unos 7 minutos para terminar. Recogería de esa exposición tuya, Anita, si de algo debemos hacer es incorporar dentro de los procesos que tenemos en la compañía esas mejores prácticas que hemos matriculado hoy, que no sea simplemente una reacción de una aventura pasajera, sino incorporarlo entre la organización. Una última pregunta para Oscar, y quisiera que después de la pregunta de Oscar ustedes cerraran haciéndonos una invitación a todas las personas que están aquí con nosotros conectadas, de cómo empezar un pinito para meterse en el tema del plan de continuidad. ¿Cómo arrancar? Oscar, tú decías ahora la tecnología no lo es todo, es el 20%. Creer ciegamente en la tecnología no lo es, hay que saber qué hacer con ella. ¿Cómo saber qué procesos se pueden digitalizar y cuáles no? Y después de que tú respondas, en un par de minutos cada uno de ustedes, esa invitación final para todas nuestras personas. Claro, definitivamente la tecnología no es el plan de continuidad, no es la estrategia, no es la panacea. Y cuando hablamos de tecnología no es solamente ahora lo que vemos de aplicaciones, servidores y demás, ¿no? También está la automatización, también está la maquinaria, también están nuevos procesos. Eso lo consideramos también como tecnología. Hay un paradigma también, es que cuando hablamos de continuidad de negocios desde el punto de vista tecnológico, se entiende que es el DRP o el plan de recuperación de desastre tecnológico.
Entonces pensamos que ya con tener eso tenemos la estrategia de TI cubierta, ¿cierto? Pero resulta que si no tenemos la gente formada, si no tenemos la priorización de los aplicativos críticos, si no tenemos la priorización de nuestra base de datos, de nuestra arquitectura de tecnología, las comunicaciones, si no sabemos quién es el proveedor de los servicios de soporte, y a veces no es el proveedor, o sea, no es la marca como tal, es la persona de esa empresa, yo tengo que tener el teléfono y el feeling para que él me atienda, porque a veces hasta en eso depende la oportunidad en la respuesta de la tecnología para poder resolver temas de continuidad, ¿cierto? A veces, si no hay una buena relación entre la empresa y ese personaje de mantenimiento, no nos va a ayudar como si sí tuviéramos una buena relación. Entonces, ese tema, fíjense que va más allá, o sea, el componente tecnológico es vital, sí, pero es que el componente tecnológico es duro y se compra, pero el resto no se compra. Yo no compro una relación, yo no compro un conocimiento, yo no compro el compromiso de la gente con la empresa, y el componente tecnológico no nos va a servir de nada si no tenemos esa parte blanda a nuestro favor. Es decir, buen ambiente laboral, que la gente se sienta a gusto, que demos las capacitaciones e informaciones pertinentes, buenas relaciones con nuestros proveedores. Es como cuando le enseñaban a uno a decir, venga, usted tiene que saludar del portero en adelante, porque si usted quiere entrar a la empresa, usted entra por el portero y por la señora de la secretaria o la recepción. Ella lo va a enlazar con el gerente. Pero si usted solamente piensa que su buena relación es con el gerente y no con el portero o con la de la recepción, se le puede caer el negocio. O sea, no va a llegar nunca a donde quiere llegar. Entonces, aquí en la tecnología sucede igual. Tenemos que tener ese feeling y la parte blanda muy bien permeada. Perfecto, Oscar. Definitivamente, la tecnología vino a quedarse, pero nosotros tenemos que montarnos en el también ahí. Entonces, digitalicemos aquellos procesos que son susceptibles de digitalizar, que acompañen el negocio, pero tengamos claro que tenemos un componente que se hace entre relaciones humanas y que desde ahí se gestan todos los negocios. Perfecto. Anita, tu invitación final. Bueno, yo los invito a que implementen prácticas de continuidad del negocio dentro de sus modelos de negocio, porque hay una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, uno decía, pero ¿por qué no hacen nada con esto? O sea, ¿pero por qué se sigue viviendo esa situación? Ahora que soy un adulto, me miro a mí misma y digo, yo soy la que tiene que hacerlo. O sea, cuando me sorprendo a mí misma preguntándome, ¿pero por qué? Me digo, hey, no, Ana, no, chiqui, eres tú. Tú eres el adulto que tiene las capacidades y las oportunidades en ese momento en tu mano para cambiar tu entorno. Entonces, cada vez que ustedes se preguntan cómo van a mantener, así sean 20 trabajos de sus empresas, miren, el hecho de que ustedes ya tengan una empresa y de que estén vinculados a una empresa es un privilegio, o sea, es un regalo de Dios. Cuídenlo y protéjanlo. La continuidad del negocio permite proteger el modelo de negocio. Piensen que no es tan sencillo como decir, ah, no, pues simplemente yo cierro esto y ya. ¿Quiénes nos vemos afectados? Los que pusimos plata. No. Cada vez que nosotros nos preguntamos qué pasaría si no estuvieran los productos y servicios que nosotros ofrecemos, nos conectamos con una meta dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo 11, que habla acerca de ciudades resilientes, que es la meta 11B, y que lo que busca es que nosotros, a través de la generación de esa conciencia de la gestión del riesgo de desastre, nos preguntemos a nosotros mismos de qué forma somos responsables por crear el entorno en el que queremos vivir. Entonces, cada vez que se preguntan, ¿qué pasaría si yo tuviera que cerrar esta planta y sacar estas 50 personas del trabajo y no poner mis productos y servicios en mi entorno? Ustedes están contribuyendo a la resiliencia, no solamente de su empresa, sino de la ciudad en la que viven, del país en el que viven y de la región en la que habitan. Entonces, es por todos y es porque es nuestro momento, o sea, somos los adultos, ya esto no está en manos de nadie más. Muchas gracias, Anita, por esa invitación que no solamente es desde la continuidad del negocio, desde la tecnología, es desde cómo esto es enlazado con un impacto social. Oscar, una invitación final. Bueno, primero, a romper el paradigma de que para tener continuidad de negocio tengo que hacerlo yo mismo, ¿sí?
Recordemos que continuidad de negocio es garantizarle al cliente lo que yo le prometí. Y esto puede ser a través de mi competencia, o puede ser, si yo no puedo distribuir desde mi zona, pues contacto a otro que esté, por ejemplo, en el Caribe y él entrega ya mi producto o un producto similar o una característica. ¿Sí? De romper el paradigma que para tener continuidad yo tengo que hacer, no, yo tengo que buscar la forma como le entrego al cliente. Entonces, lo primero. Entonces, abrámonos un poco a pensar de que la competencia en realidad puede ser nuestro aliado, y entre consultores así lo hemos identificado. A veces nosotros nos contratamos y nos ayudamos, porque es que eso es un tema de sociedad. Lo otro es que no reaccionemos, respondamos. Reaccionar es cuando improvisamos. Y tenemos pues nuestro dicho colombiano que en el camino se ajustan las cargas, ahí vemos, eso lo superamos, Dios nos ayudará, toda esa cosa. Pues no, tenemos que planear y visionar qué es lo que nos puede pasar para poder responder. ¿Sí? Y es tan sencillo como que si yo veo a alguien que tiene una hemorragia y yo no estoy preparado, yo no sé cómo responder. Pero si yo tengo por lo menos lo básico que es con los auxilios, yo estoy tranquilo, controlo mis emociones y respondo. Lo mismo sucede en continuidad. Si se materializa el escenario, no va a salir a improvisar y a reaccionar, sino que voy a estar tranquilo, voy a responder de manera más asertiva. Y el objetivo también es invitarlos a que el objetivo de ustedes no sea tener un plan de continuidad documentado, ¿sí? No es que se baje una plantilla y yo documento y ya tengo mi plan. No, el objetivo es, primero, piensen cuáles son los impactos más importantes y hasta dónde pueden soportar, que es el famoso vía, y ustedes mismos analicen hasta dónde yo podría aguantar si no puedo prestar mi servicio. Y algo que quiero decir acá es que el saber, el tener el plan documentado y saber cómo usarlo para que cuando tenga que usarlo no lo tenga que leer. Esa es la estrategia de continuidad. Y es algo así tan sencillo como si yo les doy un Lego y les digo ármenos sin las instrucciones. Un Lego de 1000 piezas, no lo van a armar. Pero si les doy las instrucciones y lo arman una vez, van a gastar X tiempo. Pero si lo vuelven a hacer hasta 100 veces, al final ustedes no necesitan las instrucciones y ya saben cómo resolver el Lego. Lo mismo sucede con el plan de continuidad. El plan de continuidad no es para documentar, pues para que cuando ustedes lo necesiten, no lo miren, sino que ya lo tengan tan interiorizado que lo apliquen. Y bueno, por último, pensar como sistema, pensar como sociedad, que nos hace falta ver que nosotros afectamos a otros también y no solamente que los demás nos afectan a nosotros, y eso lo vemos desde nuestra empresa. Afectación económica, familias, abuelos, hijos, generaciones de trabajadores, cadenas productivas, directas, indirectas. Entonces, eso es la invitación. Tengamos una gestión de continuidad responsable. Perfecto, Oscar. Entonces aprovecho tu última intervención para responder la pregunta que nos hizo nuestro amigo en el chat, diciendo si es necesario y obligatorio aplicar ISO 27001 para el plan de continuidad. Diría no. Ojalá podamos todos llegar a la certificación, pero como bien tú dices, empecemos a tener conciencia de esto. Yo dejaría como un mensaje final, agradeciendo primero que todo la participación de todas las personas que acogieron esta invitación, a Margarita, a Jairo, a todo el equipo de mercadeo que está ahí permitiendo que este encuentro sea posible. Simplemente quisiera dar un mensaje, si ustedes me lo permiten, que son los expertos. Como líderes de las organizaciones, como adultos conscientes, como parte de un ecosistema social, tenemos la posibilidad de que nuestra compañía simplemente funcione atendiendo a riesgos que se presenten desde la improvisación. Pero tenemos una herramienta maravillosa, que es la herramienta del plan de negocio, que nos permite anticiparnos de manera planificada. La diferencia entre planear e improvisar está en parte en la posibilidad de empezar a ver los riesgos y construir desde allí un plan de negocio. A todos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Anita, para ti, muchísimas gracias. Oscar, muy gentil por este conversatorio. A todos nuestros clientes los invitamos a nuestro próximo encuentro de Martes con el Cliente. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Cuéntame. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.